Hola de nuevo, bienvenidos a todos. No quise retirarme hoy sin dejarlos con la última parte del tema unificación. Eh, Interesante este final. Es la unificación de las religiones Oriente y Occidente. Y comenzamos. Habrá pronto en el mundo una especie de convulsión con respecto a las ideas religiosas, conceptos sustentados desde hace siglos se derrumbarán y hechos diferentes pondrán en evidencia el error en que han estado algunas religiones. Todo esto se producirá casi simultáneamente. Es que se aproxima el momento en que las mentes despertarán y en que aflorarán los errores contenidos en muchas doctrinas, para que se realice así la depuración de ellas. Podrá verse entonces claramente que todas están originadas en una misma y única verdad y que hacia ella deben orientarse. Hay en el Corán, por ejemplo, marcadas similitudes con la doctrina de Jesús, con los conceptos y hasta con las frases que él vertiera. Las interpretaciones han sido la causa de las grandes separaciones y en estas interpretaciones ha interferido muchísimo, la modalidad de los grupos, la ambición, el egoísmo y la parcialidad. En la humanidad actual hay una gran proporción de seres encarnados que son espíritus misioneros. Y a través de esos espíritus que encarnaron para servir de canales a las fuerzas superiores, se originarán verdaderas conmociones que abarcarán todos los aspectos de su vida humana. Los conceptos científicos y artísticos, los conceptos sociales y los religiosos, todo será conmovido y de esa conmoción surgirá la luz y la verdad. No serán esos seres encarnados quienes realizarán personalmente los hechos, sino las vibraciones que actuarán en quienes orientan a la humanidad en cada aspecto y ellos serán quienes aparecerán realizando. Ustedes, como espíritus misioneros, canalizarán las fuerzas, irradiarán las vibraciones y ellas realizarán lo que es necesario que realicen. Todo está preparado en esa forma y muy pronto comenzarán a verse los primeros hechos que confirmarán estas palabras. Todas las religiones se verán conmovidas. Comenzarán los hechos en la religión católica, se extenderán luego a las otras religiones cristianas, a la judía, a la islámica, a la maometana y a todas las otras religiones. En esa conmoción se verá claramente que hay una voluntad purísima de armonización y de unificación. Es la voluntad del Cristo proyectada a través de ustedes sobre los seres que deberán obrar ante el mundo. Desde lo superior se actuará sobre las grandes masas incidiendo a través de ustedes como focos de radiación sobre los seres que se encuentren en el momento por su importancia o su elevación material con relación a los grupos, en condiciones de rechazar o aceptar los hechos. La obra del Cristo no desea figurar en primer plano. La obra del Cristo solo desea realizar. Se elevará por sí misma, por las circunstancias y por los hechos, por las palabras, por las realizaciones, pero la obra de Cristo no viene a mostrarse, sino a realizar con poder y con humildad. Antes de mucho tiempo comenzarán a producirse determinados hechos que serán la base para la unificación religiosa que es menester efectuar. Incluyan en sus pensamientos amorosos y unificadores a todos los grupos religiosos. Pidan de ahora en adelante
por 8 reuniones consecutivas la unificación de todas las religiones, religión cristiana, judía, islámica, maometana, hindú y sectas de todas las religiones. En esta forma, a través de ustedes se proyectarán desde lo superior poderosísimos haces de luz sobre la mente de todos los dirigentes de esas religiones y sectas, y también sobre la mente de todos los adeptos. Esas vibraciones que a través de ustedes se proyectarán hacia esos seres serán la base de las futuras realizaciones que conducirán a la unificación de las religiones. Verán así que desde estos grupos de estudio y trabajo espiritual y aún desde sus hogares pueden comenzar ya a trabajar intensamente para el bien de todos los grupos de la humanidad. La unificación de esas religiones es uno de los pilares más sólidos sobre los cuales habrá de asentarse la verdadera unificación de la humanidad. El mundo deberá unificar sus conceptos. El mundo deberá unificar sus conceptos en los que respecta a lo espiritual, porque todo llegará a concretarse en una sola y única realidad, en una sola y única verdad. No pueden esperar que la humanidad contemporánea llegue a completar esta unificación, pero sí estén seguros de que antes de que su materia pueda ser abandonada por su espíritu, la unificación estará ya en su mundo, plenamente orientada hacia su realización. La unificación abarcará en su planeta todos los aspectos de la vida y sus actividades. Abarcará todo lo que significa relaciones humanas y relaciones espirituales. La incidencia de las fuerzas poderosísimas que ya están rodeando la Tierra produce y producirá en miles de espíritus reacciones diversas que aún no son controladas ni interpretadas. Estas reacciones, tan diversas entre sí y que tienen, sin embargo, una misma y única causa, originarán, según sean los seres en los cuales se vaya produciendo, tendencias hacia las distintas ramas de la actividad y de la relación humana. Aun cuando esas tendencias puedan parecer en un comienzo divergentes y hasta opuestas entre sí, los hombres llegarán a la comprensión y a la unificación de todas las tendencias. El plan del Cristo incluye la unificación de la humanidad, y ese plan unificador habrá de reflejarse paso a paso en todas las manifestaciones humanas. Antes de mucho tiempo, no son solo ustedes los señalados para realizar la obra en la tierra, son miles y miles los seres que están ya trabajando o comenzarán su trabajo dentro de breve tiempo. De estos miles y miles de seres diseminados en todo el mundo, algunos están ya ocupando lugares preponderantes y otros habrán de ocuparlos en los grupos que deberán regir los destinos de la humanidad en todos los aspectos: político, científico, social y religioso. Por tanto, cuando esos seres reciban las ideas y sientan el impulso y el deseo que los llevará a actuar en el sentido de la unificación, en los sectores o en los grupos en los cuales desenvuelven sus actividades humanas, estarán trabajando para la obra del Cristo, al igual que trabajarán ustedes difundiendo las enseñanzas para que la humanidad comprenda la realidad espiritual y sobre esa realidad espiritual puedan asentar luego los hombres su vida individual y de relación. Se aproximan los momentos en que Oriente y Occidente
comenzarán a unirse, pero para unirse es menester que antes se comprendan. Para facilitar esa comprensión, muchos seres que encarnaron repetidamente en Oriente han encarnado ahora en Occidente, y muchos que encarnaron consecutivamente en Occidente están encarnados ahora en Oriente. Se facilitará en esa forma la comprensión y determinados seres serán encargados de llevar de Oriente a Occidente y de Occidente a Oriente las vibraciones que unirán las vibraciones de los hombres de ambos sectores del mundo. La gran división de los humanos, la gran división de los humanos en el aspecto espiritual es precisamente el Oriente y el Occidente. Esto es lo primero que deberá ser armonizado y unido. A la vez, desde lo superior, se está trabajando para la unión en el concepto moral y en el concepto espiritual de los hechos y de la vida misma. Habrá también entre Oriente y Occidente unión en la ciencia médica, lo cual permitirá que muchos descubrimientos que se han hecho en Oriente y se han mantenido velados pasan a Occidente y sean utilizados. La ciencia médica es en Oriente más profunda y más sabia que en Occidente, pero hay descubrimientos que no han sido dados al mundo porque son mantenidos en reserva por ciertos grupos que no le dan el uso que es necesario darles. A Oriente le ha sido más fácil realizar descubrimientos mediante la inspiración superior, porque en Oriente se obtiene, debido a la práctica frecuente de la meditación, la conexión más fácil con planos superiores, y mediante ese contacto pueden recibirse las vibraciones necesarias para que la mente descubra lo que otras mentes aún no han podido descubrir, siendo esos descubrimientos originados en conexiones espirituales. Se supuso que deberían ser considerados como una entrega absolutamente espiritual y ser conservados exclusivamente en círculos espiritualistas. Pero pronto se hará la luz, y Oriente entregará a Occidente, y Occidente a Oriente, todo lo descubierto hasta ahora. Mis queridos, este es el final de los temas del tema unificación, dividido en 3 partes. Muchísimas gracias por vuestra compañía y volveré muy pronto para continuar con las siguientes lecciones. Muchísimas gracias. Hasta prontito.